Pablo Olivares, el secretario de Finanzas de la provincia, a la sazón, nuestro Martín Tetaz, claro, porque lo usamos de economista también, ¿no? ¿Cómo es que ahora va a ser candidato de Massa en la capital federal? Que lleva el mismo apellido de un ex arquero de Colón, Tombolini. Tombolini, tenés razón, Tombolini, Matías Tombolini, sí. ¿No? Guarda con los buen economista, buen economista. Sí. Pero viste, ahora como que ya, viste, claro, todo lo que decía era, porque después cuando sos candidato como que te baja el precio de todo lo que vos decís como economista. Pablo Olivares, vamos a hablar de la finanza, de los números, vamos a empezar hablando de los números de la provincia, ¿no? Ahí leí que, por ejemplo, mayo terminó con un rojo la provincia. ¿Por qué? En realidad el último mes que tenemos difundido y cerrado es abril. En realidad es un resultado financiero, pero en términos, siempre nosotros hablamos en términos del total de los recursos de la provincia, es prácticamente mucho menos de un punto de los recursos, la diferencia entre resultados y gastos, por dar un término. Con lo cual, cuando uno está hablando de esos porcentajes, ya sea cuando de positivo o de negativo, pero en términos del total de recursos de un año sea tan insignificante, podemos hablar que se está en equilibrio. No obstante, hay una cuestión cualitativa este año, como ya se dio el año pasado, que es el fuerte crecimiento del gasto de capital. Es decir, la provincia está manifestando ya 2016-2017 crecimientos más del 100%. ¿Qué es el gasto de capital? El gasto de capital, digamos, para llevarlo más a una jerga de divulgación, es el gasto que permite incrementar la capacidad reproductiva de una provincia. Esto es el ejemplo de hacer una ruta, puede ser un acceso a un puerto, puede ser un acueducto, o puede ser las obras que hacen las empresas provinciales en el caso de tendidos de redes, o puede ser también un hospital, o puede ser una escuela. Claro, el gasto para pagar sueldo, ¿cómo se le llama eso? Es en realidad el gasto operativo, que se conforma ya sea el pago de los salarios, porque gran parte de los servicios que presta un Estado, sobre todo provincial o municipal, es mano de obra intensivo, son el gasto en personal, o el gasto de servicios que no son personal, como por ejemplo el gasto de funcionamiento por el consumo de energía, comunicaciones. A ver, te voy a hacer una pregunta simple. ¿De cuánto es el presupuesto de la provincia? El presupuesto de la provincia para este año estaba en el orden de 150.000 millones de... 150.000 millones de pesos. ¿Viste como dicen los empresarios? Mira, a mí levantar las persianas todas las mañanas me cuesta tanto, de movida. Cuando levanto la persiana ya sé que tengo este gasto fijo. ¿Cuánto le cuesta a la provincia abrir la provincia todas las mañanas, que trabaja las 24 horas del día, porque las comisarías, las enfermeras... Pero ¿cuánto le cuesta a la provincia, no sé si en plata, pero en porcentaje del presupuesto? Planteado en esos términos, es decir, el gasto que se produce indefectiblemente por el hecho de que todo Estado tiene que tener una estructura de un servicio. Para los policías, los autos, aproximadamente las escuelas, entre el 80 y el 85% del presupuesto. O sea que si no pedís crédito no haces una obra. Queda un porcentaje para obra, digamos, que no es menor, pero que cuando uno lo plantea en términos de las necesidades que el sector privado o el propio sector público necesita para incrementar su capacidad productiva, cualquier Estado provincial no le alcanza con esa parte de su presupuesto que ahorra con respecto al gasto corriente para invertir, y por eso es una dinámica virtuosa tomar buen financiamiento, es decir, para hacer obras, y buen financiamiento significa a costos razonables. Digamos, se lo hago fácil, no es que yo dude de su capacidad intelectual para entenderlo, no lo quiero ofender, pero es como si usted gana 10.000 pesos por mes y tiene 8.000 de gasto en su casa, entre los chicos, la escuela, la luz, el gas, la cochera, lo que fuere, estoy bien encarado. Y se me quedan 2.000, bueno, ¿para qué? Bueno, para invertir en algo. Usted lo puede hacer. O para ahorrar, el Estado no ahorra. Si una de las personas trabaja y necesita un gasto de movilidad, es parte de su trabajo. Tomar financiamiento para adquirir un vehículo que se le rompa menos, que tenga una mayor eficiencia en consumo de combustible, es un claro ejemplo que podemos usar en este caso. O, en el caso de una familia planteada en largo plazo, si tiene que financiar la educación o hacer gastos de salud para que sus hijos el día de mañana puedan tener condiciones mucho mejores, si bien gran parte de ese gasto en salud y educación lo aporta el Estado, también es un elemento de verlo en términos de inversión. Entonces,
si mejorar la vivienda porque uno va a vivir mejor, mejorar las condiciones porque uno va a poder llegar más temprano al trabajo, porque va a poder trabajar más tiempo, mejorar la conectividad del hogar porque eso le va a permitir aún estar conectado y poder aprovechar más horas hombre en hacer una tarea profesional. Esos son gastos claramente de... El domingo pasado estuvo sentado ahí donde está José, Renato Franzoni, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, filial de Santa Fe. Y están chochos ellos con la obra pública, con la provincia de Santa Fe y cómo están cumpliendo. Esto tiene que ver con las letras que ustedes licitaron, ¿no? Tiene que ver con las letras, nos permitieron el año pasado ponernos prácticamente en un pago al momento del vencimiento, estamos pagando al día el contrato de la obra pública, y también con la emisión de los bonos en los mercados internacionales en las mejores tasas que consiguieron las provincias, la obtuvo Santa Fe, las tasas más bajas en los mercados internacionales, y eso se ha puesto todo en obras porque la ley que lo autorizó establecía taxativamente las obras que iba a ir, con lo cual eso ha volcado una dinámica que al mismo tiempo la ha hecho prácticamente no dependiente de los vaivenes coyunturales dentro de un año de mayor o menor liquidez, sino que esas obras tienen su propio financiamiento, con lo cual la única limitación que puede tener esas obras son de índole técnica, es decir, la capacidad de la empresa para ejecutar un volumen por mes, o la disponibilidad inclusive que está, evidentemente, que la capacidad para ejecutar obra pública tiene varias condiciones. Uno es la propia estructura del Estado para licitar la obra, para inspeccionarla y para seguirla, y además la capacidad instalada que las propias empresas de obra pública yo leo tienen. por ahí cuando hay algunas licitaciones, las empresas que se presentan de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, no, sobre todo viales, porque acá hay muchas empresas que se pueden dedicar a la construcción, pero viales... Y eso que la obra vial es una obra que en términos de pesos por ejecución en pesos mensuales es un tipo de obra de una ejecución relativamente rápida, en tanto y en cuanto no haya obras de arte como grandes puentes y demás en el medio. Hay otras obras que es un poco más complejo, no es mi especialidad, pero no es lo mismo hacer 10 kilómetros de ruta en términos de cada unidad, cada peso que cuesta, digamos, ese volumen, o hacer un hospital. Si te pregunto cuánto cuesta un no, la verdad que no tengo hace rato que desde el área donde estoy no licitamos ruta, pero el costo actual del kilómetro no tengo presente. Sé que era caro, ¿no? Es un costo... no sé si 2 millones de pesos, pero una sucede que generalmente, todos tenemos la impresión de que vemos una carpeta de rodamiento y nos preguntamos por qué esto cuesta de esta manera, pero hay que tener en cuenta que hacia abajo, y dependiendo de la topografía del lugar, hay veces que hay metros hacia abajo de trabajos de base que llevan mucho... Bueno, ahí la Bolsa de Comercio y el Centro Comercial han hecho un duro documento sobre el hecho de que la provincia recauda más de lo que gasta, ¿no? Que es alta la presión impositiva en función de los gastos que tiene. Bien, esos son dos sentencias en una misma. Si gasta más de lo que recauda, en realidad tenemos el año 2016, la provincia cerró con equilibrio, con un leve superávit, y en lo que va del año 2017, prácticamente como terminaba de comentar recién, en términos porcentuales sobre recursos podemos hablar de un equilibrio. La otra parte es si la presión tributaria de la provincia es alta o baja, y cualquier análisis uno tiene que hacerlo con parámetros con respecto a qué. Si uno lo ve en la comparación interprovincial, digamos, todos venimos de un proceso histórico concreto que deviene en lo que es este año, y la comparación de la presión tributaria santafesina con respecto a la cordobesa, la bonaerense, la chaqueña y la entrerriana, se encuentra claramente en muchos casos por abajo, inclusive por la media. ¿Y eso lo comparan con inflación? Lo que puede estar comparando es la evolución de la recaudación fiscal con respecto a la inflación, y eso no quiere decir mayor o menor presión fiscal en sí, quiere decir a lo mejor eficiencia recaudatoria, o en otros términos, qué parte del crecimiento, en el caso que hay crecimiento real de la economía, la inflación mide cuánto evolucionan los precios, pero el crecimiento de la economía obedece a dos razones, a la variación de los precios y a la evolución de la economía real. Entonces, en los casos que la provincia creció en términos reales, su producto en términos nominales creció por dos cosas, por la inflación y además creció por un crecimiento en términos de la actividad real. Entonces, me parece que plantear que uno tiene una mayor presión tributaria porque crece más que la inflación no es la manera de medirlo. La manera de medirlo es la recaudación con respecto a su Producto Bruto Geográfico, y Santa Fe en esa relación está claramente en niveles medios y no ha sido caracterizada como una provincia con un alto nivel de presión fiscal en términos comparados. Por supuesto, siempre lo digo que venimos en un contexto desde que nace allá por 2002-2003 hasta acá, donde gran parte de las provincias tuvieron sí fuertes incrementos en sus presiones tributarias, y Santa Fe ha sido bastante medida en eso. Podemos mirarlo claramente en impuesto inmobiliario que le llega a cualquier ciudadano o cualquier productor en el inmobiliario rural. Bueno, a ver, vamos a ir, señor director, con los inserts de Pablo Olivares. El número 1
No, es algo que muy interesante, que nos han invitado para el lunes. Apareció el crédito de Abu Dhabi para acueductos. Sí. Y esto, no, pero digo desde el punto de vista de las finanzas de la provincia, esto quiere decir que si la gente de Abu Dhabi nos ha dado el crédito, porque Santa Fe es una provincia confiable. Significa que Santa Fe es sujeto de crédito y tiene un muy buen prestigio internacional. Ahí está, en la segunda etapa del acueducto de Vía Rijón, esto lo va a presentar el gobernador de la provincia el lunes 26, o sea, mañana a las 10 de la mañana, en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Tenemos una segunda placa, la número 2, señor director, para Pablo Olivares, y ahora ya va a salir de su función de funcionario. Le vamos a preguntar por este tema, ¿no? ¿Qué opina de la deuda de 100 años de plazo? Bueno, en realidad es como, ya me corro del lugar de funcionario, como argentino, es una emisión, siempre la deuda hay que analizarla por la calidad, a qué se va a aplicar los recursos, el primer punto. La otra cuestión es empezar a entrar en un endeudamiento a generaciones que todavía ni siquiera están, hoy son generaciones vivas, o sea, generaciones que todavía no nacieron, estamos jugando el crédito de ellas, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado el tema del costo, es un costo relativamente alto, pero bueno, Argentina también hay que ver la posibilidad que Argentina y las provincias se han abierto posibilidades a partir de un cambio que ha habido a partir de, eso hay que aclararlo, digamos que de los últimos años, donde los mercados financieros han vuelto a abrir las puertas a Argentina, y en ese sentido todos los argentinos, tanto la República como las provincias, debemos tener una actitud de aprovechar esos canales que nos dan los mercados financieros, pero de una manera responsable, cuidando las condiciones en las cuales nos vamos a insertar. Bueno, a ver, la placa 3. Vamos a hablar de la inflación. Esto ya lo charlábamos la semana pasada. 1.3 en el INDEC, el IPEC de 1.9. Dio más para Santa Fe. Vamos al otro cuadro dentro de esto, con el tema de la inflación, al cuadro 2 que sigue dentro de ahí está. La inflación de junio apunta a 1.4 con fuerte suba de alimentos. Y ahora vamos a la otra placa. Vamos a la otra, porque acá yo tengo mi propia teoría con este tema de la inflación. A ver, David, correte un poquito. En un año las expensas del edificio aumentaron 70%. Yo tengo mi teoría que la inflación, más allá de la general que produce lo que consumimos, los alimentos, es lo que uno gasta. Es decir, si yo vivo en un edificio voy a tener esto. Ahora, yo en mi caso vivo en una casa donde no tengo expensas, pero tengo que pagar la cochera. Dicho sea de paso, ya encontré el cartelito que va a aumentar. Estoy seguro, sí, cuando le diga a la señora, ¿por qué ella? Aumenta todo. Y ahí fuiste, ¿viste? Entonces, ¿cómo se analiza el tema de la inflación? Bien, la inflación en realidad mide una canasta de bienes que son de consumo común o frecuente de los hogares. Para eso se hacen estudios cada 5 años que determinan cuál es el consumo promedio de los hogares, y este gasto que comentabas recién del tema de las expensas integra uno de los capítulos, nada más que tiene una ponderación en función de lo que pesa en el bolsillo general de un hogar. Evidentemente este incremento se va a reflejar, nada más que no va a ser ese 70% en el caso del lugar donde se planteaba la noticia, sino que va a pesar ese incremento en función del peso que significan el gasto de expensas para un hogar. Claro, ¿cuánto le significa a uno que le haya aumentado la expensa? Es como la fórmula polinómica para calcular el precio del boleto. No es que porque el gasoil aumentó 20%, aumenta 20% el boleto. Está el gasoil, las cubiertas, el aceite. De hecho, una parte de la población no tiene expensas. Porque por eso digo, yo no pago expensas, pero pago cochera. Y otra parte de la población, no, y otra parte de la población tiene expensas, en caso mío, digamos, pago expensas. Entonces, la muestra que refleja el índice de precio del consumidor tiene una combinación, y de eso surge un promedio entre quienes pagan y quienes no pagan. Bueno, este cuadro lo mostramos la semana pasada, se lo quiero mostrar a ustedes para envidia nuestra, la inflación en los distintos países vecinos. Ahí está, la inflación se desarrolló en mayo, estima que terminará el 21%. Ahora vamos a la próxima placa. Ahí está. Fíjate, no, la inflación de cada país. Inclusive tenemos allí arriba, tanto Bolivia como Perú tienen deflación. Todas están en el 0, salvo nosotros 1,3 y los amigos de Venezuela que están en el 18, con un acumulado enero-mayo ya del 127%. Bueno, eso marca que nuestro país puede haber, digamos, cambiado un perfil en cuanto a la intensidad de la inflación que se tenía, pero todavía estamos dentro del espacio entre países que no somos de baja inflación.